¿Cómo estás? Esto es Ambiente y Medio, el programa de ecología de la televisión pública argentina. Hoy, como siempre, tenemos de todo. Ustedes van a ver atrás mío un montón de esculturas, un montón de cacharros, chatarra, un montón de cosas. El programa de hoy va a estar destinado a hablar de todo lo que supuestamente nos beneficia, nos hace la vida más fácil y después se convierte en contaminación. Pero antes que nada, mi amiga Camila Haddad, la joven que engalana este programa, que me va a contar qué tenemos allí. Este programa tenemos una linda encuesta que salimos a hacer a la calle. Le fuimos a preguntar a la gente qué hace con los celulares que ya no usa. ¡Apa! Sí, eso nos lo vamos a enterarnos después. Ahí estás llena de celulares, tenés de los viejos, de los nuevos, de los antiguos, de los más antiguos. De los más viejos tengo acá. Y eso se convierte más tarde o temprano en chatarra, claro está. Pero vamos a saber qué hace la gente más adelante y además te voy a preguntar qué es mejor, si tomar agua de la canilla o agua de botella. Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Y además vamos a tener un ecoemprendedor entre nosotros que en realidad es un artista. Es un hombre que con la chatarra, con lo que sobra, con la basura, hace estas esculturas. Y vamos a hablar, insisto, de todo lo que nos soluciona la vida y después se convierte en contaminación. Pero ustedes preguntarán por qué estoy con linternas y por qué. Está bien, ahora estamos en primavera y nadie nos va a retar si tenemos el aire acondicionado en 20 grados o si la estufa está prendida más tiempo del necesario. Pero tenemos que hablar alguna vez y en serio de eficiencia energética, de ahorro. ¿Qué hacemos para evitar que se derroche energía en Ambiente y Medio? Además, hoy te vamos a mostrar algo que nos pasa todos los días sin que ni siquiera nos demos cuenta. ¿A dónde van a parar los celulares viejos o aquellas computadoras que ya no usás más? Vamos a hablar de obsolescencia programada, una modalidad que utilizan las empresas fabricantes de artículos electrónicos para que sus productos duren menos. Evidentemente la obsolescencia programada está instalada, ¿no? O sea, no es algo que sea fácil modificar desde un país como el nuestro. Esto obviamente genera más ventas y más consumo, pero también más basura peligrosa para nuestro medio ambiente. Además, vamos a recordar la tragedia ecológica del derrame de petróleo en Magdalena, provincia de Buenos Aires, en el año 1999, un incidente que marcó un antes y un después en la agenda ambiental de la Argentina. En la sección Espacio Natural de hoy, conoceremos la Reserva Provincial Parque Luro en la provincia de La Pampa, único lugar en el mundo en el que se protege al caldén. El objetivo de esta reserva es conservar lo que llamamos el ecosistema del bosque de Caldén. Nos visitará un ecoemprendedor que hace con chatarra de la calle obras de arte de altísima calidad que luego comercializa en la Argentina y en el mundo. Y como siempre, palabra y media y aquellas ideas para hacer mejores cosas por nuestro medio ambiente. Ahora volvemos con Sergio Federovisky, que nos va a dar su mirada sobre la crisis energética. No son los cuentos de la cripta, no se vaya a confundir. Vamos a pedir, por favor, que suban las luces, que enciendan las luces, porque por más que debamos ahorrar energía, es imposible que ustedes nos vean si hacemos el programa a oscuras. Y de ahorro de energía se trata esto precisamente en este momento. Hace muy poco tiempo el presidente Macri dijo que no había que andar en patas y en remera dentro de las casas en invierno porque eso significaba que había un derroche de energía, un abuso del uso de la calefacción y que por lo tanto gastar más energía de la suficiente o de la necesaria podía traer problemas ambientales. Al día siguiente o 2 días después fue a una cena en la sociedad rural y pidió públicamente que bajasen la calefacción, no porque estuviera demasiado cálido, sino básicamente porque según él no estaban ahorrando lo necesario. Y 2 días más tarde, casualmente, un productor mendocino dijo que el presidente Macri lo llamó por teléfono para solicitarle un calefón solar, es decir, una manera de calentar el agua en el domicilio que no fuera poco sustentable y que no gastara más energía de la suficiente. Estamos hablando de medio ambiente. Bien, no vamos a hablar de tarifas ni de nada que se le parezca. Y si hablamos de medio ambiente, tenemos que decir que el reto del presidente Macri es simplemente una apelación a la conducta individual. Porque cuando hablamos de medio ambiente y lo relacionamos con la energía, hay 2 elementos que tenemos que tener en cuenta. Uno es la generación y el otro es el ahorro. La generación es cómo se produce la energía. Y hay que decirlo claramente, en el mundo, la fuente de generación
de gases de efecto invernadero, es decir, el aporte más grande al cambio climático, lo hacen las plantas de producción de energía. Más del 60% de esos gases contaminantes provienen de las plantas de generación de energía. Y es lo único que ha crecido en las fuentes de contaminación sin ningún tipo de solución de continuidad durante los últimos 30 años. Y la generación energética en la Argentina es un problema, porque la matriz tiene 50 años de atraso. Solo el 1% de la energía que se genera en la Argentina es de origen eólico o solar. Todo el resto es hidrocarburo o hidroelectricidad. Es decir, no sustentable, no adecuada a los tiempos. Por lo tanto, si el presidente Macri cree, y me parece muy bien que así lo crea, que hay que modificar el uso de la energía en la Argentina para hacerlo mejor para el ambiente, lo primero es empezar por la generación y cambiar la matriz energética. Lo segundo tiene que ver con el ahorro. Y el ahorro no solo es la base de la fortuna, básicamente el ahorro es eficiencia energética. En la Argentina no hay políticas de Estado al respecto porque no hay una ley nacional de eficiencia energética. No hay planes, ni acciones, ni programas, ni metas a cumplir. El Estado además no cumple con su necesidad de educar. No educa con el ejemplo, porque el Estado argentino, la ley que incide para que el Estado argentino ahorre energía está en un cajón hace más de 10 años. Y el Estado argentino podría ahorrar hasta el 25% de lo que gasta en su luminaria sencillamente aplicando eso. Del mismo modo, no hay control sobre la industria, no hay control sobre el transporte, solo hay control sobre nosotros. Nos retan para que no gastemos la luz, para que apaguemos a tiempo el velador. Y con ese criterio le vamos a tener que decir a González Oro que no diga más, dale gas, y a Sergio Denis que no cante más, dame luz. Algunos ríen para no llorar, nosotros, como solo nos queda medio ambiente, hacemos ambiente y medio. Es cierto que las iniciativas individuales no alcanzan para cambiar el mundo en su conjunto, pero ayudan y hacen más ecológicamente ética nuestra existencia. Unas ideas para ser más amigables con el mundo y con nosotros mismos. El plástico es un derivado del petróleo. Demora cientos de años en degradarse. Entre sus distintos tipos se encuentra el PVC, que es además altamente tóxico. Algunas medidas prácticas que se pueden tomar. Usa bolsas recicladas para hacer las compras. Además, muchas veces, estas bolsas suelen ser fabricadas por cooperadoras que realizan un gran aporte social. Elegí siempre botellas retornables o de vidrio en lugar de las de PVC. Y por último, evita siempre el uso de papel film o de bandejas de telgopor. ¿Te preguntaste alguna vez a dónde van a parar todos esos celulares, computadoras o impresoras que la gente no usa más y decide descartar? ¿Sabías que existe una política empresarial llamada obsolescencia programada que está pensada para que los artículos electrónicos duren poco? En esta parte de Ambiente y Medio vamos a hablar del tema. Vamos a conocer algunas soluciones que ya existen a partir del reciclado de algunos de esos productos y vamos a ver cómo este concepto empresarial afecta directamente a nuestro entorno ambiental. Arranquemos con el tema, que está muy interesante. Nuestro contador del día. Ambiente y Medio nos muestra todos los programas, algo que se va destruyendo
o que va empeorando en nuestro medio ambiente a lo largo de simplemente la hora de este programa. Empezamos a contabilizar cuándo se inició Ambiente y Medio hoy y ya llevamos más de 6.000 árboles que se perdieron. Y vamos a contar hasta el final del programa y les vamos a mostrar solamente en una hora cuántos árboles se talan. ¿Saben por qué? Porque atrás viene la soja y atrás mío ahora viene Camila Haddad con un montón de celulares. Con muchísimos celulares. Pero te voy a contar Está claro un dato. que ninguno de estos funciona, ¿no? Esto, Son claro, ninguno funciona. Jugatex. Te voy a contar un dato. Esto es cuando yo era chico. Diga. En los últimos 10 años, Sí. los argentinos en promedio cambiaron 2 o 3 veces el celular que usaban. Ajá. Esto quiere decir que hay 65 millones de aparatos dando vueltas. Dando vueltas, porque efectivamente si hay más o menos 40 millones de líneas en la Argentina, que es lo que se calcula, evidentemente si cada uno de nosotros descarta un celular cada 2 años, 3 años, una cosa por el estilo, esa es la acumulación. Esa es la ¿Vos sabés en cuenta. qué se convierte todo esto? Bueno, no están todos acá arriba de la mesa. Y en basura, quiero creer. En general terminan siendo basura, mirá vos. Pero ¿sabes qué dijo la gente? ¿Qué dijo? ¿Por qué no vemos la encuesta? Adelante. ¿Cada cuánto cambias el celular? Cada 2, 3 años. A mí me los regalan y yo los que tengo los paso también a otra gente. Cada 2 años, ponele, con suerte. ¿Por qué lo cambias? Se caga la batería, se pone viejo. ¿Y qué haces con el teléfono viejo? O sea, ¿dónde va a Y parar? queda ahí en casa, en un cajón que no se abre. Yo lo llevo a mi colegio porque lo reparan y se lo dan a gente pobre. ¿Qué haces con el teléfono viejo? Si no funciona, lo tiro ¿Lo tirás a dónde? al tacho de basura. Se rompen, no duran nada. ¿Y dónde va a parar ese celular viejo? Pila, se amontonan. O trato de venderlo o queda en casa ahí como repuesto, pero nunca hago nada con el celular. Creo que se deberían hacer cargo de eso, pero no sé en realidad cómo termina ese fin, reciclar un teléfono. Si está en buen estado, en general intento conservar para reemplazo, backup o lo que sea. O sea, va a parar al cajón. Claro. Por ahora no lo pienso tirar, por ahí se lo doy a mi nieta, para que juegue, chao. Chao, gracias. Suponemos que la nieta de la señora debe tener menos de 2 o 3 años, porque si no le tiene que comprar uno nuevo para que hable con las amiguitas. Y le da para jugar un teléfono que tiene elementos contaminantes, está claro, eso es un desecho. Bueno, de esto vamos a hablar en este programa. Vamos a hablar cuál es la relación entre el progreso tecnológico y la basura que generamos. Hay una relación directa, aunque no la veamos. Permanentemente se nos incita a comprar cosas nuevas, a cambiar el celular, a cambiar el televisor, a cambiar la heladera, a cambiar el auto, a cambiar lo que sea. Y todos son aparatos tecnológicos que muchas veces no se diferencian demasiado del anterior. Es simplemente instarnos al consumo. Pero claro, hay una parte de eso que no vemos. Detrás del telón del consumo está lo que desechamos. Y lo que desechamos, como es basura electrónica, basura tecnológica, contamina, tiene metales pesados, normalmente se trata poco o mal y en la Argentina particularmente va a parar a los rellenos sanitarios, en el mejor de los casos, cuando no, a un basural a cielo abierto a contaminar las napas de agua. El informe de hoy, fabricados para no durar. La bombilla de Livermore ha estado funcionando sin interrupción desde 1901. De momento, ya se han agotado 2 webcams y la bombilla va por la 3ª. Hace 115 años que un cuartel de bomberos de los Estados Unidos sigue siendo iluminado por la misma lamparita. Qué diferencia con las que usamos en nuestras casas que se nos queman cada 2 meses, ¿no? La causa de esto tiene un nombre, un poco difícil de pronunciar y más difícil aún de recordar. Se llama obsolescencia programada. Este extraño nombre explica que todos los artefactos que conocemos, desde una plancha hasta un iPod, fueron diseñados y fabricados para fallar. Salieron al mercado con una fecha de vencimiento puesta por el fabricante. Nacieron preparados para convertirse pronto en un residuo. Y obvio, para que nosotros los tiremos y nos compremos uno nuevo. Evidentemente la obsolescencia programada está instalada, ¿no? O sea, no es algo que sea fácil modificar desde un país como el nuestro, inclusive que somos lamentablemente un país consumidor, aunque haya fabricación en el país, es ensamblaje de tecnologías que existen, digamos, ¿no? Al principio existieron otras ideas, pero hoy en día está incorporado. Lo que hay que buscar es el ecodiseño, o sea, de tal manera que el desarme sea sencillo.
Se dice que la obsolescencia programada nació el siglo pasado, en la década del 20. Resulta que las lamparitas eléctricas duraban mucho tiempo y esto hacía perder muchas ventas. Así que la industria creó entonces el denominado cartel Phebus, al que también se lo conoció como el Comité de las 1000 horas de vida, en referencia al tiempo máximo que debía durar una bombita. Ese proceso alcanzó tal grado de sofisticación en nuestros días que incluso una empresa como Apple, que se vende como la campeona de la responsabilidad ecológica, perdió un juicio millonario porque las baterías de sus iPods duraban 18 meses por prescripción de fábrica. Y la compañía recomendaba oficialmente a sus clientes que tiraran el iPod y se compraran uno nuevo. Así entendemos de dónde salen las 50 millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos que el mundo capitalista genera cada año. Esto que tenemos acá demuestra que todavía muchos de los aparatos que hoy estamos desechando tienen una posibilidad de extender su ciclo de vida. Es decir, nadie hace una inversión ambiental si no está de alguna manera obligado a hacerlo. Hacia eso tiene que caminar Argentina. Una ley de responsabilidad extendida de productores obligar al fabricante a participar en la economía de reciclado. Siguen ocurriendo cosas como que los celulares modernos tienen la batería adentro, no se pueden cambiar, un problema que ha producido juicios inclusive en Estados Unidos. Creo que es un tema que escapa a la posibilidad que tiene un país solamente. Por mi parte, creo que hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, fíjate que el tema de los celulares ahora tienen casi todos el mismo tipo de cargador, ¿no? Micro USB. Antiguamente los celulares, cada fábrica tenía su propio tipo de estándar. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Eso tiene que ver más con la energía. La industria nos impone la nueva cafetera o la nueva impresora y nos empuja a consumir la última heladera, aunque enfríe igual que la de hace 50 años. La Argentina, tierra integrante del universo de la obsolescencia programada, aporta cada año 40.000 toneladas de residuos que van desde televisores hasta pavas eléctricas, con toda su carga de metales pesados que contaminan el suelo y el agua, cuando casi sin excepción alimentan un basural a cielo abierto o, en el mejor de los casos, un relleno sanitario. Adivinen qué porcentaje de esa montaña se recicla, se trata o tiene un destino cierto que no afecta el medio ambiente. Adivinó, querido televidente. Se ha ganado usted una licuadora de última generación. $3 kilos por año genera cada uno de nosotros de basura electrónica. Y en la Argentina, a pesar de eso y a pesar de las miles de toneladas que se generan cada año, la ley de residuos eléctricos y electrónicos, que pretende, por ejemplo, hacer esto que se mencionaba en el informe, de generar la responsabilidad extendida del productor, es decir, que el tipo que hace algo y lo obliga a cambiar por otra cosa y lo convierte en basura, se haga cargo del tratamiento de esa basura. Bueno, esa ley perdió estado parlamentario, se volvió a presentar, se sigue presentando y nadie la quiere tratar. ¿Se llamará lobby eso? Le vamos a preguntar, entre otras cosas, a Emilio Grevin, que es nuestro invitado de hoy. Es precisamente una especie de reciclador tecnológico, por así llamarlo. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Todo bien? ¿Cómo te va a hacer? Que además es uno de los dueños de la empresa Scrap y Rezagos y es uno de los tipos que a mí me explicó, por ejemplo, que los celulares no son muy distintos los actuales que los viejos. Obviamente estamos hablando no de los Smart, pero claro, todos estos eran más o menos iguales, ¿no? Sí, en aquel entonces eran prácticamente todos iguales. Además, la diferencia que hay a veces entre un modelo y otro, inclusive de los modernos, son prácticamente idénticos. A veces solamente por un tema de mercadeo lo hacen que se llame de una manera igual o parecida y vos ves el mismo celular y adentro es otra cosa. ¿Y eso podría hacerse, por ejemplo, sobre el mismo artefacto? Es decir, si fuera necesario de alguna manera adecuarlo, modernizarlo, sí se podría. Podría hacerse sin cambiar el aparato y sin generar... Porque aclaremos algo, cuando hablamos de esto convertido en basura electrónica, estamos hablando de metales pesados. Sí, estamos claro, hablando de cosas que contaminan de verdad. Ninguna duda. Ninguna duda. Bueno, hay una buena noticia después de todo, porque si bien hay muchos que lo único que hacen es tirarlo, o destruirlo, o ya algo que no se puede hacer más. Bueno, Google hace otra cosa. Por ejemplo, ¿qué hace Google? Ha inventado... Lo que no hizo Apple, por ejemplo. Está inventando todavía, no está completamente terminado, pero la idea es que sea modular. Ajá.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De pronto te encontrás con una cámara que es cambiable. Entonces, si hoy es de 8 megapíxeles y mañana puede ser de 16 megapíxeles o de 32 o de lo que sea. Pero que eso no implique tirar el aparato entero. No, solamente, digamos, cambiarías la cámara. Lo mismo podrías hacer con el display, lo mismo podrías hacer con diferentes tipos de cosas. ¿Por qué eso no ocurre con las computadoras? Porque las computadoras ciertamente se te terminó la vida útil de esta, cambiala y trae una nueva. Y me quedo con una laptop que no sé qué hacer y termina en la basura. Bueno, esto es así, lamentablemente es así. Hay que recordar que las viejas PCs todavía tenían una idea mejor en ese sentido. Sí, porque vos podías... No las de marca, estamos hablando de los clones. Los clones vos por lo menos podías agarrar, cambiar una placa, poner una placa diferente y por supuesto podías mejorarla. Hasta cierto punto. Cuando ya, por ejemplo, tenías que cambiar a la fuente de alimentación porque no iba y la fuente ya ni siquiera entraba dentro del mismo gabinete, bueno, ya está. Hasta ahí habías llegado. Claro. Hasta ahí, hasta ese lugar podías. Está claro. Inclusive, en algunos casos, podías cambiarles el microprocesador, después no. Bueno, son cosas que pasaron. ¿Cuántas toneladas de residuos recibís vos en la empresa? Cerca de 30 por mes, más o menos. ¿30 toneladas? Más o menos. 30.000 kilos. Sí, más o menos. Tengo que decir solamente una empresa, digamos, de las importantes, pero no de las hipergrandes. No, por supuesto, y en este país, ¿no? Y en la Argentina. Bueno, o sea, lo que pasa es que... Vos conocés la historia del tráfico de este tipo de cosas entre, por ejemplo, España y África. Sí, claro. Hay una historia que yo siempre cuento, que hizo que en el diario El País se publicara un título que decía "Su nevera contamina el África", porque en lugar de llevarla al lugar donde tenían que tratarla, la cedían como donaciones al Congo, a Burundi, etcétera, etcétera, y llegaban en realidad como residuos que terminaban en la arena. Sí, por supuesto. Bueno, pero yo cuando estamos hablando de 30 toneladas, no estamos hablando de 30 toneladas específicamente de celulares. Lo que pasa es que se reciben muchos fierros, en donde, por ejemplo, vienen los servidores de equipos muy grandes, en donde vienen fierros muy grandes y son muy pesados. Entonces ahí sí es que se suma tanto, ¿no? Claramente todo eso está fabricado, diseñado para que dure un tiempo X y después lo tenga que cambiar. No hay duda. No hay duda. No hay duda. Es lamentable, pero es así. Déjame mostrar esto, porque esto es claramente algo familiar. ¿Quién no tiene una impresora en la casa? Todos tenemos una impresora, casi todos tienen una impresora en sus casas, y curiosamente las impresoras claramente fallan en determinado momento. Duran un tiempo, ese tiempo se terminó y ya no hay cartucho, no hay nada que aguante y hay que cambiarla y convertir esto en chatarra. Las impresoras son el ejemplo más claro, ¿no? Así es, así es. Yo trato de desarrollar todo lo que se pueda hacer para poder reutilizarla y seguir reutilizando, pero a veces... Bueno, las empresas son campeonas en que vos no puedas hacer esto. Todos tenemos el ejemplo familiar y doméstico. En mi caso le ha pasado a mi mujer y a quién no le ha pasado que vas con tu impresora a arreglarla y te dice, no, miren, mejor tírela y llévese esta que vale más barato que arreglarla. Es más, a veces sale más barato que cambiar el cartucho del anterior. No hay duda. ¿Y por qué es eso? ¿Qué le cambian para que, o qué hacen? ¿Cómo programan para que la impresora deje de funcionar? Mira, te voy a contar una historia. No voy a decir qué empresa es, pero sí voy a contar lo que me dijeron. Ajá. Es interesante. Estaban, hace unos cuantos años atrás, habían unas impresoras de muy buena calidad, en donde le dice, ¿dónde estaban? Los ingenieros y estaban los vendedores. Los vendedores le dicen a los ingenieros, ¿por qué esta máquina que tenemos acá, no voy a decir la marca, ¿por qué esta máquina yo la puedo poner en el piso, me subo arriba y no se rompe? Y no se rompe. ¿Para qué nosotros necesitamos eso? ¿Y qué respuesta le dieron? No, la respuesta no le dieron ninguna respuesta. Todos los ingenieros se quedaron a pensar y bueno, no les quedó otra. Tuvieron que hacer una máquina mucho peor. Una que se rompiera en serio. Una que se rompía, que duraba mucho menos tiempo. Y es que, bueno, pero esa es la verdad. Y es una historia que me la contaron ya hace unos cuantos años. Después de ahí en adelante, las máquinas que sacó esta empresa muy importante, ya no tuvieron esta duración. Está claro. Las cosas están diseñadas, fabricadas para no durar, para convertirse claramente en chatarra, en basura electrónica que nadie trata. Camila Haddad.
Recordá que si querés venir a nuestro programa y contarnos alguna idea ecológica que estás haciendo en el colegio, lo podés hacer. Escribinos a nuestras redes sociales, a nuestro correo electrónico y te esperamos. Ahora nos vamos a la pausa aprendiendo un poco más de especies en extinción. Especies en extinción. El yaguareté llegó a ser tan familiar para el habitante de la naciente Argentina que su apelativo cotidiano dio el nombre al distrito de Tigre, a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Hoy la población de yaguareté, el felino más grande de América y el tercero del mundo, no asciende a más de 250 ejemplares en todo el país, arrinconado en Jujuy y en las yungas de Salta. Además de la incomprensible persistencia de la caza furtiva, su gran amenaza es la pérdida de su hábitat original. Un yaguareté adulto demanda entre 7.000 y 10.000 hectáreas de selva para subsistir y cumplir su ciclo vital. Por ende, la pérdida del bosque nativo a manos de las topadoras y de la soja ha sido entonces su condena cruel e implacable. Algieri, una empresa en continuo crecimiento. Algieri, una empresa comprometida con el medio ambiente. ¿Conoces ese famoso dicho que dice «La pampa tiene el ombú»? ¿Sabías que no es real? Lo que sí tiene la pampa es una especie de árbol local llamado caldén. Y la mayor reserva mundial de estos árboles está ubicada en esta provincia, en un parque natural que te vamos a mostrar en este bloque. Tercer bloque de Ambiente y Medio y volvemos con nuestra clásica sección Áreas Protegidas. Esta vez viajamos a La Pampa, al Parque Nacional Pedro Luro. La Reserva Provincial Parque Luro está ubicada a unos 35 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Rosa, sobre la Ruta Nacional 35, que nos une con Bahía Blanca. Y está en lo que llamaríamos el corazón del bosque pampeano de Caldén. De esta reserva es conservar lo que llamamos el ecosistema del bosque de Caldén. Es un bosque semiárido donde el caldén, que es un árbol dominante, ocupa todas las zonas altas que llamamos planicie, y en este lugar donde nos encontramos es un valle, es decir, son zonas altas con valles intermedios, con lagunas temporarias, ¿no? La Reserva Parque Luro tiene su importancia desde el punto de vista de la conservación, en que se conserva el bosque de Caldén. Y cuando hablamos de conservación, no hablamos de la conservación exclusiva de una especie, como puede ser el caldén, como puede ser el puma que anda en este bosque, sino que hablamos de todo el ecosistema, es decir, del suelo, el clima, las plantas y los animales y la relación que hay entre todos ellos. Porque concebimos como un sistema natural funcionando. Y la investigación es muy importante en las áreas protegidas porque nos permite descubrir, por ejemplo, propiedades medicinales de las plantas, que es un recurso genético, un recurso de uso muy importante, debido, por ejemplo, a la medicina tradicional, de conocimientos ancestrales, ¿no? En nuestro bosque tenemos plantas con propiedades para problemas de hígado, son unos té de carqueja, otras tienen propiedades
por ejemplo, que nos estimulan del sistema nervioso, es decir, que nos hacen bien como si tomáramos un mate, otras tienen propiedades digestivas, propiedades para la piel. Y esos son recursos que a medida que se van investigando, se van descubriendo y pasan a ser parte de todo un recurso cultural y económico de las áreas protegidas y una de las funciones que tiene, ¿no? La reserva cumple una función muy importante desde el punto de vista de la educación ambiental, ya que tenemos contenidos que se acercan mucho a la currícula, por ejemplo, de 4º grado, pero nos visitan niñitos de nivel inicial, desde el jardín, digamos, hasta universidades de geografía, de agronomía, otras relacionadas con la conservación, con ecología, en cuanto a tareas de educación ambiental. Y es muy importante eso porque ahí damos a conocer la importancia que tiene el bosque desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista utilitario, así con qué se pueden usar sus recursos, el tema de protección. Y es un número muy importante, alrededor de 6.000 personas por año se integran a estos programas de educación ambiental que realiza la Reserva Parque Luro. Aproximadamente el 7% de la superficie argentina está protegida en estas áreas naturales. Sin embargo, así como antes se protegían paisajes, básicamente, antes quiero decir 100 años atrás, hoy el concepto moderno es que hay que proteger ecosistemas para que determinado funcionamiento entre la sociedad y el medio natural no desaparezca. Bueno, en la Argentina todavía hay más de 1/4 parte de los ecosistemas que no están representados ni cuidados en ningún área protegida. Y esto es lo que tenemos que pensar a futuro. Pero ahora cambiemos de tema. Tenemos a nuestro ecoemprendedor del día, que en realidad es un artista. Es un artista. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. Estamos acá con Damián Casarrubia, que es artista y para nosotros es valioso que sea artista porque lo hace utilizando como materia prima cosas que cualquiera de nosotros tira. Y la basura de metal. Él utiliza la basura de metal. O sea, vos vas dando vueltas por ahí, voy cirugiando, como bien dice. Cirugiando. Bien. Sí, voy levantando piezas que más me parezcan interesantes. ¿Y dónde vas a buscar esto? Y en la calle, caminando. O sea, aparece, hay mucha basura. ¿Sí? Sí, sí, sí. Más de la recomendable, sí, ¿no? Sí, más de la... Ahora paré de juntar porque era como que en el patio ya no entra más basura. Claro, ya eras una especie de relleno sanitario en tu casa. Sí, totalmente. ¿Y qué es lo que más te llama la atención de lo que recoges? ¿Por qué metal, básicamente? A mí me llama mucho la atención, yo soy de un pueblo chiquito, ¿viste? Ajá. Y era más fácil... ¿De dónde? De Catamarca, de Andalgalá. Y era más fácil recoger afuera del pueblo la chatarra como ya oxidada y vieja, a la de acá de la ciudad, que es como nueva. Yo vivo cerca de Guarnes acá. Ajá. Y la chatarra nueva es como que tiene mucha pintura, es como otra composición. Para componer plásticamente me parece más interesante ponerle las cosas más viejas y como que ya tienen como un tiempo, ¿no? Y después es como que transmuta ¿Y cómo pieza. se te ocurre, cómo empezás a partir de algo que puede ser en este caso esto, o una canilla como estoy viendo ahí en las garras o en las manos de ese camarógrafo, por llamarlo de alguna manera? ¿Cómo empezás a partir de ese elemento a idear tu producto? Primero aparece como una pieza principal, que eso me lleva como a explorar toda la forma y ahí termina como un... No me planteo ponerle de ¿Vos no decir, pensaste primero a una moto? No, capaz que de la moto ponerle habrá arrancado una parte de la rueda o habrá arrancado el tanque. Y después que es como un rompecabezas gigante de chatarra que uno lo va como ensamblando ahí, se toma su día. ¿Por qué elegís el metal y trabajo. no otros materiales como la madera, el plástico? Me parece como más fácil trabajar con una pieza que ya viene con forma. Con forma propia. Con forma propia. O sea, vos lo que haces es amoldar... Me cuesta salir del, ¿entendés? De agarrar y de hacer todo con chapa lisa, ponele. Ajá.
Me parece más interesante trabajar como esos pedazos, si se quiere, del metal. Encontrarles en el rompecabezas que vos ideás, encontrarle que encastre. Total, y que me parezca, claro, que tenga como un movimiento también es interesante, no que quede como estático, sino que tenga como ¿Cuánto una hace que te dinámica dedicas plástica. a esto? Y ahora unos 17 años, 15 años. 17 años, o sea, nos ayudaste a recoger basura unos cuantos. Junté un par de kilos de basura, así que esa es mi parte buena y ecológica. Sí, total. ¿Y vendés esto? Sí, esta te la estoy por vender a vos y aquella... Después hablamos del precio. Después hablamos del precio. No, sí. ¿Y vivís sí, de esto? sí. A veces sí, hay semanas que sí, meses que... Más que todo creo que lo hago por una necesidad y por un vicio plástico que uno tiene de hacerlo. Después, si la gente se enamora de la pieza... Pero es mucho mejor que lo hagas a partir de algo que obtuviste que nadie va a me parece, utilizar, bueno, eso es lo que me parece se va a convertir en basura y contaminación que comprando material. Total, me parece esa la parte interesante, ¿no? Damián, gracias, muchísimas gracias favor. por acompañarnos y muchísimas gracias por ayudarnos a pensar qué hacer con la basura y que al menos alguien haga que haya un poquitito menos de basura. Bueno. Cambiamos de tema ahora y vamos a un tema serio, porque fue una tragedia en su momento. La Argentina no tiene una gran tradición en desastres tecnológicos. Por eso, cuando ocurrió que se terminó convirtiendo en el derrame de petróleo en agua dulce más grave de la historia, muchísimos no sabían cómo responder. El desastre de Magdalena. Es el 15 de enero de 1999. Es Magdalena, ciudad con nombre de Santa Penitente, 50 kilómetros al sur de La Plata, sobre la costa no glamorosa del río Marrón. Es viernes. A las 11 de la mañana el río estaba plano, liso, plateado de calor, reverberante de sol. La estrella pampeana, ondeando una bandera liberiana, llevaba crudo para la empresa holandesa Shell. Pese a que las condiciones meteorológicas eran inmejorables, perdió el rumbo y chocó contra una embarcación de bandera alemana. La panza de la estrella pampeana se rajó. 4,5 millones de litros de crudo trazaron una mancha de 30 kilómetros de largo y 70 metros de ancho frente a las costas de Magdalena. Nadie salió a detener la marcha del petróleo. La empresa, justificando su inacción, adujo que jamás llegaría hasta la costa. Pero el viento cambió y la sudestada depositó aquel manto negro en la costa de Magdalena, aquella playa que hasta entonces era el oasis veraniego de tantos turistas. A diferencia de lo que hubiese hecho en cualquier país del primer mundo presionado por el Estado, aquí Shell ofreció como única respuesta un equipo de voluntarios y desocupados que enojotas y munidos de un secador y un balde se pusieron a limpiar la mancha. Ni la Nación ni la provincia de Buenos Aires querellaron a Shell, como hubiese correspondido por violar la ley de manejo de un residuo peligroso. Solo un juez federal osó condenar a la empresa, pero velozmente una cámara salió a remediar tamaña osadía. Años después, tras una demanda civil de los vecinos, la empresa se comprometió a pagar una limosna a aquel pueblo arruinado y fundido por la tragedia. Magdalena la aceptó tras un plebiscito. La empresa todavía no pagó. A la Argentina le encanta ostentar varios récords. Tenemos la más larga y la más ancha. Hablamos de las avenidas, claro, y gracias a Shell, el mayor derrame de petróleo en agua dulce de toda la historia. Y obvio, el más impune. El caso de Magdalena es verdaderamente emblemático, porque a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con el Prestige en España, con el Exxon Valdez, con el derrame de la British Petroleum en el Golfo de México, ahí la justicia en mayor o en menor medida, con mayor o peor resultado, al menos actuó. En el caso de Magdalena, ni siquiera se asomó. Un juez había dicho algo, bueno, vamos a condenar a Shell o a procesar. Nada. Absolutamente nada. Pasaron más de 15 años. El pueblo de Magdalena, si es que alguno lo conoció antes del derrame, cuando era, como ellos mismos decían, una Mar del Plata en miniatura, porque mucha gente del conurbano tomaba ese pedazo del río Marrón no contaminado como lugar para ir a bañarse ante la imposibilidad económica de llegar más lejos. Magdalena quebró. La ciudad virtualmente se convirtió en otra, por supuesto mucho peor que la que era. Y nadie pagó por eso. Y las pruebas judiciales demuestran que el derrame no fue una casualidad y mucho menos una calamidad
climática. No, fue un desastre tecnológico producto de la impericia y de la desidia. Camila Haddad. No te olvides que si querés participar con nosotros, escribinos a través de nuestro mail, nuestro Twitter, nuestro Facebook. Mándanos tu comentario, quizás alguna pregunta, una duda. Ahora nos vamos a un corte con palabra y media. Hablar habla cualquiera. Y no hay nada peor que andar repitiendo frases que se suponen correctas, pero de las que se desconoce su significado. Para hacer algo por la ecología conviene saber de qué se habla. Esto es Palabra y Media, el diccionario de ambiente y medio. Desertificación. Técnicamente se denomina así al proceso por el cual un territorio que no tiene las condiciones climáticas para ser un desierto, por las lluvias, por ejemplo, adquiere esas características. Que un ecosistema con buena fertilidad se transforme en un desierto no es responsabilidad de la naturaleza, sino del hombre, a partir de la destrucción de su cubierta vegetal, de la sobreexplotación de los suelos, del abuso de pesticidas y plaguicidas, del pastoreo excesivo y de la tala indiscriminada. Hoy la tasa de deforestación de bosques nativos en la Argentina está poniendo en riesgo de desertificación a vastas regiones del norte de nuestro país. Vamos a mostrarles el dron de ambiente y medio, porque desde ahora nuestro dron va a sobrevolar algún lugar en el cual les vamos a señalar alguna anomalía, algo para ver, algo para observar desde una perspectiva completamente distinta. Nuestro dron esta vez sobrevoló un humedal. Claro, usted dirá, un humedal es esa esponja en la cual las aguas funcionan casi como un pantano y que permiten de alguna manera manejar el ciclo del agua para que no se produzcan inundaciones, para que no haya sequías, etcétera, etcétera. Bueno, lamento informarle que también un humedal es el lugar en el cual, por lo menos en el área metropolitana de Buenos Aires, en muchos distritos, se construye sin demasiado control. Se construye endicando el agua donde no habría que hacerlo, o secando zonas que antes eran pantanosas o bajas para edificar sobre ellas. El resultado es esto que están viendo con nuestro dron de ambiente y medio, que muestra perfectamente cómo esto, que era un humedal, que era un pantano, que era un bajo, que era un lugar que regulaba el agua naturalmente, se convierte quizás en el lugar donde se va a producir la nueva inundación cerca del conurbano bonaerense. ¿Recuerdan las inundaciones del río Luján? ¿Recuerdan las inundaciones del río Salado? ¿Recuerdan las inundaciones de La Plata? Bueno, muchas de ellas tienen que ver, como nos acaba de mostrar nuestro dron, con la ocupación poco planificada del territorio y la manera de obstruir el escurrimiento de las aguas. Y hablando de escurrimiento, me escurro hacia Camila Haddad para que me hable, a ver, Educando a Rita, ¿no? El segmento donde tratamos de explicar algunos de los mitos que circulan alrededor del medio ambiente. Explicar y aprender un poco más. ¿Me tomo un traguito de esta o de aquella? Esa es la pregunta, porque esto, que quizás esta pregunta va a ayudar, va a hacerle ahorrar a muchas personas un poco de plata. A ver. Porque mi pregunta es, ¿cuál es mejor para el medio ambiente? ¿El tomar tomar agua de botella o tomar agua de la canilla? Bueno, partamos de la base que presuponemos que el agua de botella es agua de manantial, no agua de la canilla envasada. Sí, porque si es agua de la canilla envasada, estamos hablando exactamente de lo mismo. Supongamos que estamos hablando de agua mineral, agua que se supone que es mejor, un poco mejor para la salud, porque tiene los minerales que el cuerpo necesita y que proviene de un manantial. En tanto y en cuanto ese manantial no se agote, no se sobreexplote, que es lo que suele ocurrir, porque no olvidemos que esto es un flor de negocio. Si ese manantial no se agota y no se sobreexplota, es un agua que hace bien y que sana. El riesgo está precisamente en agotar un manantial del cual proviene el agua. Y el agua de la canilla es el agua corriente, el agua que en el caso de la ciudad de Buenos Aires sale del río de la Plata, en el caso de Rosario sale del río Paraná, y así sucesivamente, y se supone que está potabilizada, por lo tanto
no corre ningún riesgo tomarla y también se supone que no hay que derrocharla. ¿Se puede tomar tranquilamente entonces el agua de la canilla? En lo que hace a la salud se puede tomar tranquilamente. Ahora, en lo que hace a la protección del ambiente, lo que hay que hacer es usar la menor cantidad de agua posible. En la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina en general se usa más del doble del agua que la Organización Mundial de la Salud calcula como necesaria. ¿Me quedó claro? Muy claro. Clarísimo. Les voy a recomendar en este segmento, en este espacio un poquito más íntimo entre nosotros, un libro. El libro que les voy a recomendar hoy habla del modelo con el cual se ha utilizado los recursos naturales en la Argentina en los últimos 10 años aproximadamente. La recuperación del Estado en los últimos 10 años trajo aparejado un modelo de extracción de los recursos naturales que se denominó extractivismo, es decir, materias primas, y venderlas sin ningún tipo o con muy poco valor agregado. Y este libro, Mal Desarrollo, libro escrito por Maristela Svampa, una socióloga muy reconocida, y por Enrique Viale, un abogado ambientalista también de muchísima trayectoria, este libro, Mal Desarrollo, nos explica ni más ni menos qué es lo que se ha hecho con los recursos naturales en la última década. Minería a cielo abierto, soja, es decir, un modelo que parece ser de desarrollo y de crecimiento, pero muchas veces, según ellos, es de despojo. Y hablando de despojo, me voy a ver cómo han evolucionado nuestros árboles a lo largo de la hora de Ambiente y Medio. Empezamos nuestro programa y les señalamos que empezábamos a contar cuántos árboles iban a desaparecer solo durante el tiempo que durase este programa. Y en esta hora desaparecieron casi 40.000 árboles. ¿Les parece poco? No, claramente que no es poco, es muchísimo. Y si lo medimos en territorio, se puede calcular que a lo largo de un día simplemente desaparece el equivalente a 10 o 15 canchas de fútbol de bosques nativos. Imaginen en una hora que desaparece el área penal. Bueno, con eso alcanza muchas veces para que alguna familia pueda desarrollar su vida en la naturaleza y para que el planeta tenga un pulmoncito más para seguir respirando. Más de 40.000 árboles en esta hora de Ambiente y Medio que se va. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Quiero agradecerle a mis amigos de Mancini por la pilcha que me han facilitado y agradecerles a todos ustedes, a la televisión pública argentina, a sus autoridades y a sus trabajadores, porque sin ellos este programa no sería posible. Ambiente y Medio, nos vemos la semana que viene.